El día de hoy vamos a trabajar con el tema de sucesiones y series. En dado caso de ocupar un video más, bueno, va a depender de qué tanto tardemos en pero si se agrega otro video, se los estaré dejando en un link abajito de esta descripción para que puedan acceder a él, porque lo más seguro es que vaya a quedar en dos o tres. Entonces, el tema de hoy son sucesiones y series. Primero que nada, necesitamos saber o necesitamos tener a la mano qué es una sucesión, que son los ejemplos que vamos a tratar de inicio o los problemas que vamos a tener. Las sucesiones también se les llama progresiones. Es el ordenamiento que tiene un conjunto de objetos, que en este caso serán números, y que son ordenados con alguna regla o patrón, y cada uno de los elementos presentes ocupan una posición y reciben el nombre de término. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo pudiera tener números el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y así sucesivamente. Eso es una sucesión porque llevan como que un patrón o un orden, van ordenados o van de dos en dos. En este caso sería el orden y se le llama sucesión por eso, ¿no? Entonces, va a haber otra, por ejemplo, una muy similar, si le pongo 2, luego 4, luego le pongo 8, luego le pongo 16 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en las dos empezó y casi igual. Lo único que fue cambiando es que la primera, por ejemplo, a 2 le sumé 2 y me da 4. A 4 le sumé 2 y me da 6. A 6 le sumo 2 y me da 8 y así sucesivamente. Entonces, la de arriba, cuando yo le voy sumando o restando la misma cantidad, a esas se les llaman sucesiones aritméticas. Voy a poner la otra acá en el otro lado para empezar a notar puras aritméticas y del otro lado puras geométricas, ¿no? Entonces, cuando yo le sumo de 2 en 2 o 3 en 3 o 5 en 5, mientras le vaya sumando o restando la misma cantidad, esas se van a llamar aritméticas. Por ejemplo, pudiera tener una que diga 8, la que sigue que diga 4, la que sigue 0 y así sucesivamente. Entonces, debemos de notar, por ejemplo, a 8 le resto 4 y me da 4, a 4 le resto 4 y me da 0, a 0 le resto 4 y me da menos 4. Entonces, esos puntitos que están ahí significa que continúa. Aritmética porque le voy sumando la misma cantidad. A lo mejor algo otra empieza en 15, luego sigue 20, 25, 30 y así, ¿no? Infinitamente. Estaba de 5 en 5. Entonces, si le sumo o le resto la misma cantidad a cada uno de los términos, esas se le van a llamar sucesiones aritméticas. Y para eso necesito que tengan estas fórmulas a la mano porque ahorita las vamos a ocupar. Entonces, la otra son las geométricas, es la que había puesto ahorita. 2, 4, 8, 16. Las geométricas, la característica de ellas es que se multiplican por alguna cantidad. Esta cantidad se le llama razón. Por ejemplo, aquí en razón, y nos los van a poner con la letra R. Esa R siempre va a salir de dividir el segundo término entre el primer término o a lo mejor entre el tercer término, entre el segundo, pero siempre deben de ser consecutivos. Por ejemplo, aquí la razón que yo estoy buscando es lo que me dé de 4 entre 2, que da 2. Quiere decir que ese 2 lo voy a multiplicar. Por ejemplo, aquí, si ya puse el 4 por 2 me da 8, 8 por 2 me da 16 y así sucesivamente. Entonces, la razón es el número por el que multiplico para que me dé el que sigue. Hay otros, por ejemplo, que le voy a poner menos 5, 10, menos 20
y 40. A ver, en este caso podrían preguntarme cuáles son los otros dos términos que siguen. Entonces, primero hay que ver de cuánto en cuánto va. Si se dan cuenta, si a menos 5 le sumo 15, me da 10. Pero si a 10 le sumo 15, no me da menos 20. Entonces, no es una sucesión aritmética. Para ver si es una sucesión geométrica, hay que dividir los términos. Agarro el segundo y lo divido entre el primero. Me debe de dar lo mismo que si agarro el tercero y lo divido entre el segundo y así cada uno. El cuarto entre el tercero. 10 entre menos 5 me da menos 2. Menos 20 entre 10, perdón, también me da menos 2. Y 40 entre menos 20 también me da menos 2. O sea, que quiere decir que esta es una sucesión geométrica. Para esas sucesiones existen estas fórmulas que están aquí. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos los siguientes problemas o los siguientes ejemplos. Al inicio me dan 3 valores y me van a pedir que encuentre, por ejemplo, en este caso, el cuarto y el quinto valor de esa sucesión. Entonces, primero necesitamos identificar, por ejemplo, si le voy sumando o restando la misma cantidad para saber si es una sucesión geométrica o es una sucesión aritmética. ¿Cómo le hago para llegar del 26 al 20? Entonces, si se dan cuenta, va disminuyendo. Entonces, ¿cuánto disminuyó? En este caso, 6. Luego checamos a ver si disminuyó la misma cantidad o si multiplicó por alguna cantidad para llegar al que sigue. A 20 le resto 6 y me da 14. Quiere decir que el que sigue también le tengo que restar 6. Entonces, ¿cuánto es 14 menos 6? Sería el siguiente. Y lo ponemos en los cuadritos. Si lo ponemos en la calculadora, nos va a dar que vale 8. A ese 8 le resto 6 y me va a quedar, a ver, a 8 le resto 6, nos va a quedar el que sigue. Entonces, esa va disminuyendo de 6 en 6. Vamos a checar la que sigue. Del menos 7 pasó al menos 4. Entonces, quiere decir que estaba en el menos 7 y para llegar al menos 4 tengo que sumarle una cantidad porque el menos 4 está a la derecha del menos 7. Entonces va aumentando. La pregunta sería, ¿cuánto le sumo a 7 para que me dé menos 4? Si ustedes le suman 3, les va a dar menos 4. Entonces, a menos 4, súmenle 3 y nos va a dar menos 1. Entonces, quiere decir que al que sigue le voy a sumar 3. ¿Cuánto es menos 1 más 3? Lo ponemos. Y a ese le sumo 3 también. 2 más 3 nos da 5. Entonces, así tenemos que irle haciendo en cada problema. Primero hay que checar si va aumentando o disminuyendo. Y si no, lo más seguro es que tenga que multiplicar por algún número. Por ejemplo, aquí. Si yo al inicio intento sumarle 4, sí me va a dar 8. Pero 8 más 4 no da 16. Entonces no se puede sumar. Entonces, ¿por cuánto multiplico a 4 para que me dé 8? Necesito multiplicarlo por 2. Luego, 8 por 2 nos da 16. El siguiente sería 16 por 2. 16 por 2. Y el otro, 32 por 2. Sería la respuesta. Entonces, si no se le suma la misma cantidad, se le va a tener que multiplicar por alguna cantidad. La que sigue, 4 por cuánto me da 12, negativo. Menos, necesitaría ser positivo para que me dé más. Menos 4 por 3 da menos 12.
Ahora revisamos. Menos 12 por 3 me da el que sigue. Si nos da el que sigue, entonces seguimos multiplicando por 3. Debe de dar negativo. Sería 36 por 3, da 108. Y el que sigue también debe de ser negativo porque va a ser 108 por 3. Nos da menos 324. Entonces, cuando sumo o resto, como las primeras dos, son sucesiones aritméticas. Cuando multiplico por alguna cantidad, son sucesiones geométricas. Entonces voy a poner un último. Va a haber algunas sucesiones que las voy a necesitar multiplicar por alguna fracción. Por ejemplo, a ver, bueno, voy a poner un número par para que 24, luego 12, luego 6, luego 3. ¿Quiénes serán los dos que me hacen falta? Entonces, podemos manejarlo en fracciones, es mejor. Entonces, por ejemplo, aquí de 24, si lo intento hacer con resta, le sumaría 12. Sí, me da 12. Pero a 12, si le resto 12, no me da 6. Entonces, no puede ser de los que se van sumando, restando como el primero o el segundo. Entonces, son de los que se multiplican. Para las multiplicaciones necesito sacar la razón que va a ser mi R, que es dividir el 12 entre el 24 o dividir el 6 entre el 12. Siempre dos consecutivos o el 3 entre el 6, como quiera. La hacemos más chica y nos da un medio. ¿Qué quiere decir? Que yo este número lo tengo que multiplicar por un medio. 3 enteros por un medio me va a dar 3 medios. Y ahora 3 medios por un medio me va a dar 3 cuartos. Si lo ponen en su calculadora, pongan 3 entre 2, les va a dar 1.5. Pero acuérdense que ese 1.5 se puede convertir a fracción. Luego esa fracción se multiplica otra vez por un medio y me va a dar el que sigue. Vamos a hacer ejemplos para tratar de tener más para poder resolver la actividad. Entonces, en este problema dice que calcule la siguiente suma, asumir que los términos son términos consecutivos de una sucesión aritmética. Entonces, hay que tener las fórmulas a la mano que aparecieron de las fórmulas aritméticas para resolver ese problema. Aparte de esa, yo necesito una fórmula que me va a dar la suma. O sea, por ejemplo, ahí dice 6 más 4, yo sé que son 10. 10 más 2 dan 12, pero no sabemos, por ejemplo, aquí cuántos términos hay desde el 2 hasta este número. Una opción podría ser que me pusieran toda esa lista en la libreta, los anoté. Por ejemplo, aquí se le va restando 2, 2, resta el otros 2 da 0, luego réstenle otros 2 y así sucesivamente hasta que lleguen a este. El problema es que cuando son muchos números, pues de aquí a que anoten todos y después los sumen, puede que nos salga algo mal. Entonces, hay una fórmula que me dice que la suma, para calcular la suma de todos esos términos que yo tengo ahí, es necesario tener la n, la a1, la an, la 1 siempre es el primer término, el an siempre es el último y eso lo divide entre 2. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero calcular la suma de todo esto. Mi problema es que no sé cuántos términos son. No sé si son 50, si son 90. Entonces no conozco mi n. Mi a1 sí. Mi a1 siempre va a ser mi primer número. Entonces va a ser 6 más. Y mi an siempre va a ser el último que aparezca. O sea, ¿dónde termina?
En el mío es 274. Entonces, eso lo tengo que dividir entre 2. El problema ahorita es que, como les digo, no tengo esa n. Sí puedo hacer esa suma o esa resta que aparece ahí. Dice 6 más menos, más por menos da menos, 274. Entonces, si lo ponemos en la calculadora va a dar menos 268. Y eso lo tendría que dividir entre 2. Entonces, por ahorita queda pendiente porque no sé cuánto vale mi n, ¿sí? Entonces, como no sé la n, yo necesitaría alguna fórmula que me dé la fórmula aritmética donde yo pueda encontrar esa n. Entonces, si nos regresamos a las fórmulas que teníamos al inicio, hay una que dice a más d y luego n menos 1. Puede venir a o puede venir a 1 aquí, es lo mismo, o sea, es el primer término. Entonces, yo lo que sí sé es que a n es el último. Entonces, a n es mi último término que yo tengo aquí. La a o la a1 es el primer término. La n, pues no sé todavía. Y la d es la diferencia que hay entre un término y otro. Entonces, la d a 6 le resté 2. Entonces, la d es menos 2. Si yo le sigo restando menos 2, me va a dar los términos que siguen. Entonces, continúo con la fórmula esa y sustituyo aquí. Me quedaría AN, que ese es el último número que tengo, debe de ser igual a A1, que es el primero, más la diferencia que es menos 2 y entre paréntesis n menos 1. Entonces, esa n no la conozco, pero no hay problema, por ahorita se queda así pendiente. Entonces, continuamos. Dice menos 274 es igual. ¿Cómo se resuelve esto? Pues acuérdense que más por menos, aquí me va a quedar menos. Entonces quedaría menos 2 por n menos 1. Va a ser menos 2n porque multiplico a menos 2 por este. Y menos 2 por más menos 1 va a dar más 2. De aquí para abajo lo único que tengo que hacer es despejar. Entonces dejar la n sola. ¿Cómo se despeja? Necesito pasar este 6 del lado izquierdo, pero con la operación contraria, y este 2 también. Entonces está positivo, pasa negativo, y del lado derecho, por lo pronto, dejo el que está con la n. Ponemos en la calculadora cuánto es 274 negativo menos 6 menos 2. Me da menos 282 y lo tengo que dividir entre menos 2. Al dividirlo entre menos 2, 282 entre menos 2, menos entre menos da más, entonces me dice que la n vale 141. O sea que yo tengo que escribir 141 términos para después sumarlos y que me dé la suma total que está ahí. Pudiera escribirse, yo no lo aconsejo porque tardarían mucho en algún examen, entonces para eso es la fórmula. Ahora sí, ese 141 me regreso y lo pongo aquí donde está de verde, entonces quedaría la suma de los 141 términos, porque es la n, debe de ser igual a 141 multiplicado por 268, o sea, me estoy regresando acá, y todo eso dividido entre 2. Paso por paso sería primero lo de arriba, 141 por menos menos 268 me da 37.788 y eso lo divido entre 2. Debería de ser la respuesta. Me da 18.890.
94. Hay que revisar el signo que le quedó. Más por menos da menos y menos entre más da menos. Entonces, la suma de los 141 términos de esta sucesión aritmética me va a dar esta cantidad que está aquí de verde. Entonces, hay que tener las fórmulas a la mano. Voy a hacer otro similar. Le voy a poner 2 aquí. Pues calcular la siguiente suma. Pues, hacemos lo mismo. Sabemos que la fórmula para la suma es Sn es igual a n por A1 más AN entre 2. Sustituimos los valores que tenemos en esa fórmula. No tenemos n, la dejamos por el momento así. El A1 es el primero y el AN es el último. Entonces, se van a sumar respetando el signo que tengan porque a veces van a ser negativos los números. Y ya que tenga eso, lo voy a dividir entre 2. Entonces, si se dan cuenta, no puedo calcular un número aquí porque no tengo la n. Entonces, me regreso a alguna fórmula que diga algo de la ecuación aritmética y que traiga n. Entonces, hay una que dice eso que está en la pantalla y reviso qué datos tengo. Tengo a n, sí, porque es el último número siempre. Tengo la A también, es el primer número que aparezca en la sucesión. En este caso es 9. La D es la diferencia que hay entre un número y otro. Por ejemplo, si necesité sumarle o restarle alguna cantidad, entonces mi D necesito ver a 9 cuánto le sumo para que eso me dé 14. 9, si le sumo 5, me da 14. Entonces la D vale 5. Entonces quedaría n menos 1. Ahora sí, para dejarla sola, sería 409 menos 9. Y por lo pronto pudiera dejar esto aquí o lo multiplico. Va a quedar 5n y acá menos 5. 409 menos 9 da 400. Luego paso este menos 5 del lado izquierdo, lo paso positivo. Y el otro 5 que está con la n, por lo pronto se deja igual. Ya que pasé todos los números, el que está a un ladito con la n la tacho y lo pongo dividiendo. Y de ahí debería de salir la respuesta. Entonces, arriba sería 405, ya la suma, entre 5. Me dice aquí que la n vale 81. Entonces, si ya tengo mi n, ahora sí, me regreso a la ecuación y lo pongo aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? La suma de los 81 términos que yo necesitaba poner para poder llegar al 405 me va a dar igual a que si pongo la n que encontré, ese 9 más, bueno, lo vamos a poner de una vez. ¿Cuánto es 9? 9 más 409. Lo ponemos. Y lo que me dé ahí de esa multiplicación lo voy a dividir entre 2. Entonces, 418 por 81 me da 33.138 y eso lo divido entre 2. A ver, solo hay que cuidar nada más. 3, que no tenga alguna cantidad grabada ya. Me da 16.000. A ver, me da 16.569. Déjenme ver si no puse algún número mal. Sería AN, vale 9. La diferencia, sí, 9 para llegar a 14 da 5.
5 por n, ok, da 5n, menos 5. Tenía 409, 9 se pasa restando, da 400. Ok, no sé por qué da diferente. 400, 405 entre 5, da 81. La otra sería acá, A1 vale 9 y el final vale 409. 9 más 409 da 418 por el 81 que acabo de encontrar. 409 por 81. Este creo que lo había puesto mal. 400, no, 418. Es que me sale un número diferente. Cuando lo vuelvo a poner, 418 por 81 me da 33. Creo que ahorita puse un número mal aquí. Me da 33, 858. Y eso dividido entre 2, ahí está, ahora sí. Da 16.900. Te había puesto un dígito mal ahí. 929. Esa sería la respuesta. Entonces necesito tener las fórmulas a la mano y ver cuál es el valor que me hace falta. Tenemos otro problema donde nos dice calcular cada suma a continuación. Voy a poner que es el ejemplo 3. Dar los valores exactos, no aproximados, dice, o sea que quiere fracciones en caso de salir decimal. Si la suma no existe, hay que poner que no existe. Entonces, tenemos las siguientes números o la siguiente sucesión, la cual nos dice que, por ejemplo, aquí me lo da en fórmula. Me lo da en fórmula para que analice. Hay una regla, hay que ponerlo, reglas que tenemos que seguir. Nos dice, si la R en valor absoluto es menor que 1, la suma de todos los términos que yo tenga ahí debe de ser igual a A o a 1, como le quieran poner, entre 1 menos R. Pero si la R o la razón en valor absoluto es mayor o igual a 1, la suma de la sucesión geométrica es una sucesión geométrica lo que aparece ahí. ¿Por qué? Porque voy a ir multiplicando por en este caso por 3 y en este caso por la fracción, ¿no? Entonces, en caso de que sea mayor o igual que 1, le voy a poner que no existe. O sea, esa suma no existe, es infinita y nunca voy a tener un valor exacto al cual va a llegar. Ha causado un poquito de confusión esa notación que aparece ahí. Lo único que quiero que entiendan en esta parte es, por ejemplo, en la primera, el primer término de esa sucesión es el número que me da de multiplicar 2 por 3. 2 por 3 me da 6. El siguiente número, que es el que está aquí, que es el que le tendría que sumar en la calculadora, es el que sale de hacer esta cuenta. Para hacer esa cuenta, primero tengo que elevar al cuadrado. 3 al cuadrado da 9, y luego 9 por 2 es el siguiente número, 18. Más el que sigue. El que sigue es 3 a la 3, que sería 3 por 3 por 3, da 27, y 27 por 2 da 54. Son las fórmulas que teníamos de AN es igual a A por R a la N menos 1.
Esas son las fórmulas que se parecen a esta, por eso me lo dejan escrito así, porque para que yo no batalle, identifique y sepa que la R es lo que está ahí, por ejemplo, en este caso, dentro del paréntesis. Es lo que tengo que analizar. ¿Cuál es la R en las dos ecuaciones? Por ejemplo, en la primera. La primera, la R, voy a poner de otro color. En mi primera, la R vale 3. ¿Por qué? Comparando esta ecuación con la que tengo acá, que es la original, la R siempre está después del punto, aunque no se ponga, ese paréntesis es como si tuviera un punto afuera, o también la puedo identificar porque siempre va a estar abajo de donde está el exponente. Pues tengo este exponente, abajito está el 3. Entonces, la razón es 3 o la R vale 3. Me tengo que regresar a estas reglas. Entonces, si ese 3 es más chico que 1, sí va a haber una suma. O sea, sí existe. Pero si esa R es a partir de 1 en adelante, siempre le voy a poner que no existe. O sea, de la primera mía que está ahí, la suma de todos esos términos no existe. Es infinita y jamás va a parar. ¿Sí? Entonces, de esa no existe. De la de abajo, ese que viene ahí, ese símbolo que aparece aquí a un ladito, significa que es una sumatoria. Sumatoria. Entonces, es como si me lo pusieran acá arribita, pero con una fórmula nada más, como lo que teníamos aquí cuando hacíamos los problemas. O sea, dice que en esa tengo que sumar cada término, voy a ponerlo menos 4/5. Es acá, deben de ser los números desde 1 hasta infinito. O sea que si yo quiero empezar a sumar en realidad los números que son, tendría que ponerle 1, luego lo mismo el paréntesis para poderla expresar como la anterior, pero ahora le pongo 2 y así hasta que llegue al infinito, ¿no? Entonces, como no podemos escribir todos esos términos de uno por uno, lo que hacen es, me ponen esos 3 puntitos de que todavía continúa, nada más que va a ir cambiando el exponente, o me ponen así, que significa que voy a sumar toda la fórmula esta, cambiándole la K por 1, por 2, por 3, hasta que llegue al infinito, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, ¿qué tengo que checar de ahí? No ocupo anotarla como lo puse aquí, nada más necesito checar quién es mi R. Acuérdense, mi R va a estar siempre abajito del exponente o lo de adentro del paréntesis. Entonces, aquí me paso para acá. Mi R vale menos 4/5. Dice la fórmula que está acá arriba. Sácale valor absoluto a esa R, o sea, va a ser positiva y ahora revisa. ¿Esa R es menor o es más chica que 1 o es mayor o igual a 1? Si no estoy seguro, pues divido el de arriba entre el de abajo. Vamos a dividir 4 entre 5 y me da 0,8. Como esa división me dio más chiquita que 1, entonces significa que sí hay suma. En esa de abajo sí hay una suma. ¿Qué me lo va a dar esa suma? Me regreso a la fórmula que está acá arribita. Entonces escribo la suma de esta ecuación, que en este caso era la segunda, me va a salir que si divido al primer término entre 1 menos R. Entonces, mi primer término de la sucesión es este que yo escribí aquí cuando la K vale 1. Entonces, voy a poner 4 por menos 4/5 y el 1 arriba. Esa cuenta la puedo hacer por separado y nomás venir a poner la respuesta aquí. Y abajo tengo que restar 1 menos 0,8 o 1 menos 4/5. El consejo que les voy a dar es, si me queda un solo decimal, lo escribo y lo dejo así. Si no, necesito dejarlo en fracción y trabajar con una calculadora científica si no quiero batallar. Entonces,
De preferencia, mejor con científica porque de hecho nos va a pedir el resultado en fracción. Entonces, no le debo de quitar ningún decimal. Menos 4/5 al elevarlo a la 1 me va a quedar igual. Entonces, a ver, lo voy a poner aquí de una vez para que practiquemos las fracciones. Menos 4/5. Pero esa R es negativa. Entonces, menos por menos me va a quedar más en la parte de abajo. Cuando se eleva eso a la 1 queda igual por 4, va a quedar menos 16/5, porque es 4 por 4 arriba y el de abajo queda igual. Ya tengo lo de arriba. Ahora reviso la parte de abajo. Menos por menos me da más. Entonces tengo que sumarle a 1, le tengo que sumar 4/5. Para sumarlo multiplico el entero por el de abajo. 1 por 5 da 5 más 4 me da 9/5. O lo pongo en la calculadora así como está ahí. Para poder resolver esto, acuérdense que esos dos que le puse la flechita rosa van multiplicados. 5 por 9 va abajo y arriba va los de afuera, que sería 16 por 5 va arriba, entonces va a dar negativo porque menos por más da menos. Y lo único que tendría que checar es si se puede hacer más chico. Si lo hago en mi calculadora, me debe de dar la fracción más chica. Si no, tengo que buscar entre qué número divido arriba y abajo. Podemos empezar con el 2, con el 3. Entonces, en este caso, a ver, dividan 80 entre 5 y 45 entre 5. Y con eso nos va a dar la fracción más chica. Si no, directo en la calculadora, menos 80 entre 45 les va a dar un decimal. Luego ponen Shift ABC y ya les va a dar la respuesta. Entonces, déjenlo en fracción y no le quiten ningún decimal. Tenemos un último problema. Entonces, revisamos la R. Acuérdense, tengo un exponente. La R es lo que está abajo de ese exponente, 4/7. Y acá igual, tengo un exponente. La R es menos 5, o sea, lo que está dentro del paréntesis. Ya que identifiqué la R, ahora reviso. Si esa R es menor que 1 en valor absoluto, o sea, agarro, por ejemplo, en el primero, necesito dividir 4 entre 7. El de arriba entre el de abajo. Y me da un decimal 0.571 y se llena de decimales, ¿no? Entonces, lo importante es revisar si es más chiquito que 1. Si sí es más chiquito que 1, entonces esa suma sí existe. En el caso de acá, por ejemplo, R, le tengo que sacar valor absoluto y me da positivo. Ese 5 no es más chiquito que 1. Como no es más chiquito que 1, no tiene suma. ¿Sí? Entonces me regreso al que había dejado pendiente. Habíamos dicho que la suma, en este caso la primera sí tiene, la suma es dividir el primer término entre 1 menos la R que nos dan. Entonces, el primer término en este caso sería este que está aquí, 4/7. No necesito hacer más porque no tiene exponente. Y 1 menos la R que me dan. La R en este caso también me da 4/7. Entonces, por lo pronto arriba lo voy dejando igual y necesito la fracción de abajo. Sería el entero por el de abajo, da 7, menos ese 4, da 3. Porque un entero tiene 7/7, menos 4 me va a dar 3.
Lo que sigue aquí es multiplicar los que quedan por dentro de la fracción, van arriba, 3 por 7, y abajo van los de afuera, 4 por 7. Vamos a ver, ¿sí? A es 4 séptimos, es el primer término de la ecuación, y 1, 7, ok. Ahora sí, se puede hacer más chiquita, lo puse al revés. A ver, espérenme un poquito. Este lo puse arriba, van abajo. Cuando yo multiplico los dos que quedan por dentro de la fracción, van abajo. Y luego los otros 4, los de afuera van arriba, 4 por 7. Entonces, como me queda un 7 arriba y un 7 abajo, los puedo eliminar y me va a quedar 4 tercios. O multiplico 4 por 7, lo pongo y luego multiplico los dos de abajo y hago lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, el problema no está muy difícil, simplemente pues faltaba un poquito de explicación. Voy a poner otro aquí nada más para que vean la diferencia. Por ejemplo, si en este me toca una sumatoria similar, afuera viene un número y aquí adentro viene una fracción, se hace lo mismo, ¿no? Identificamos la R, que es lo que está dentro del paréntesis. Luego dividimos a ver si eso es menor que 1. Si es más chiquito que 1, entonces sí tiene suma. Entonces me voy a ir a la fórmula de la suma. Dice que ponga el primer término. El primer término me va a dar cambiando esa J por 1. Va a ser 3 por 1/7 a la 1 dividido entre 1 menos R, dice la fórmula. 1 menos la R, que es 1/7. Si esa R hubiera sido negativa, aquí le pongo menos 1/7. Ahora sí, resuelvo lo de arriba. Como lo de arriba está elevado a la 1, queda igual, sería multiplicarlo por 3, me va a dar 3 séptimos. Y aquí otra vez, el entero por el de abajo, 1 por 7 da 7, menos 1 nos da 6. Al final se multiplican, los dos de adentro quedan abajo y los dos de afuera quedan arriba. Si tengo una fracción y me quedan el mismo número arriba y el mismo número abajo, se eliminan y nada más me quedan los otros dos, porque 7 entre 7 es 1. Entonces, lo último que faltaría es dividir 3 sextos. Si le saco, si la hago más chiquita, me va a dar 1/2. Esa sería la respuesta del ejemplo. Le voy a poner aquí incisos. Este le voy a poner A, B y al último C. Entonces, la respuesta del A nos dio 4 tercios, la del B no tiene suma y la del C nos dio 1/2. Entonces, hasta aquí quedaría la explicación de esos dos problemas que están causando un poquito de dudas. Me faltan los otros dos, pero para eso voy a necesitar hacerles otro video para que quede un poquito más claro y no quede tan largo este que está aquí. Entonces, nos vemos en un próximo video.